cualquier lado. Cualquier lado. Salmos capítulo 6. Salmo capítulo 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Al músico principal, en Neguinot, sobre Seminit, salmo de David. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Oremos. Amado Padre, quiero darte las gracias por darme la oportunidad de venir como sirviente, como esclavo tuyo, a servir hoy el alimento espiritual a mi iglesia local, a mis hermanos, a mis amigos, a todas las personas que nos visitan hoy. Gracias por tan hermoso placer. Ayúdame a predicar, a comunicarme con sencillez, que permanezca apegado con fidelidad a tu palabra. Señor, te ruego que puedas hoy traer pecadores a salvación a través de tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra pueda romper esos corazones de piedra, que pueda convertirlo en corazones de carne, que puedan estar acá, como decía hace rato mi hermano Rodix, con todos sus sentidos acá. Señor, ayúdanos con las distracciones, ayuda a los padres con sus pequeños. Y también te ruego por los pequeños, para que también puedan permanecer incluso concentrados en la predicación de tu palabra. Señor, glorifica tu palabra el día de hoy, te lo ruego. Damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Salmo 6, queridos hermanos, familia en Cristo, nos introduce a un David quebrantado, profundamente afectado tanto física como espiritualmente. Mientras reflexionemos en este salmo, no podremos evitar recordar el contraste con los salmos anteriores, donde las noches aún tenían un vestigio de paz y confianza. Recordemos el Salmo 3, en su verso 5 dice
que David proclamaba con seguridad que él se acostaba, dormía y despertaba porque Jehová lo sustentaba. En el Salmo 4, David exclama con total seguridad, con la misma firmeza: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Incluso en el Salmo 5, mientras David clama al Señor al iniciar el día, la noche que lo precede parece haber sido tranquila y en reposo. Sin embargo, a medida que avanzamos en el libro de los Salmos, el capítulo 6, la noche se vuelve más oscura. Ya no encontramos a un David que duerme plácidamente, sino que encontramos a un hombre llorando hasta el agotamiento. De hecho, no sé si usted ha tenido este sentimiento, pero si usted leía hasta el Salmo 5, uno se siente confrontado de que uno no se siente identificado con el salmista. Uno empieza a preguntarse: Señor, ¿será que yo no tengo esta misma fe de David que puede dormir? Porque yo no duermo. Muchos seguramente se preguntaban: ¿por qué yo no duermo a pesar de mi devoción? ¿Estaré yo desconfiando de Jehová y por eso no concilio el sueño? Lógicamente vemos un David que dormía a pesar de las circunstancias. La cama, que antes era un lugar de descanso, ahora está empapado en lágrimas. Dice el Salmo 6:6: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. La seguridad que caracterizaba las noches en los salmos anteriores ahora se convierte en angustia y el alma de David está profundamente turbada. Este cambio dramático refleja no solo el peso de sufrimiento que viene teniendo David, sino también la carga de su conciencia bajo la disciplina divina. Este salmo es el primero de los salmos penitenciales. En un rato les explico qué es penitencial. Es un himno de arrepentimiento que nos lleva a sentir el quebrantamiento de David mientras clama por la misericordia de Jehová. Y aunque la noche sea más oscura que nunca, hay un rayo de esperanza. David menciona el nombre de Jehová 8 veces en este salmo. Este nombre de Jehová era el nombre que lo identificaba como el Dios del pacto, aferrándose al pacto que Dios estableció con él en 2 de Samuel, capítulo 7, verso 12 al 16. A pesar de sus lágrimas y su dolor, David recuerda que Jehová es fiel, que su promesa es segura y que él nunca abandona a quienes claman por su nombre. En la iglesia primitiva, este salmo lo utilizaban como una guía para que la gente se guiara, invitando a los creyentes a enfrentar su propia oscuridad con la certeza de que la misericordia de Dios es mucho más grande que aquellas noches llenas de llanto. Este salmo nos enseñará que podemos llevar nuestras luchas y arrepentimiento ante un Dios que nunca rompe su pacto con nosotros. Ahora quiero invitarles, hermanos, a estudiar conmigo el Salmo 6, y mientras lo hacemos, reflexionaremos en este recorrido cómo está la confianza puesta en Dios. Y veremos cómo desde la noche serena de los salmos anteriores hasta esta noche llena de lágrimas. Hermanos, abramos nuestros corazones, estén sensibles a la palabra de Dios. Escuchen lo que el Señor tiene para ustedes el día de hoy y vamos a empezar a estudiar el Salmo capítulo 6. Para los que anotan, este sermón lo he titulado Oración pidiendo misericordia al Dios del pacto. Repito, para los que anotan, oración pidiendo misericordia al Dios del pacto. Estará dividido en 4 puntos. El primer punto es desde el verso 1 al 3. Lo he titulado Un clamor de misericordia en medio del quebrantamiento. El punto 2 lo he titulado La futilidad o la inutilidad de la muerte para alabar a Dios, que va entre el verso 4 y 5. El punto 3 es la angustia por la misericordia de Dios, versos 6 y 7. Y por último, el punto 4 es la respuesta a la oración de David.
Repasemos un poco los salmos, la estructura de los salmos como lo hemos estudiado hasta ahora. Hemos estudiado, por supuesto, 5, este es el 6º, y recordemos que el primer salmo es un salmo que es de sabiduría. El salmo 2 es un salmo real porque este relata a Cristo como un gobernante poderoso, soberano sobre el mundo. El salmo 3 añade por primera vez un título y la palabra Selah. El salmo 4 añade por primera vez la mención al músico principal y cómo debería cantarse. El salmo 5 añade un elemento nuevo que lo expliqué la última vez, que es un verso imprecatorio. Y el salmo 6 es el primero de los salmos penitenciales. Los salmos penitenciales son un grupo de salmos que son 7 específicamente. Y este es el primero que nos conseguimos en el relato literario de los salmos. Ahora bien, ¿por qué se le dice salmos penitenciales? Esto es porque su lenguaje corresponde a los labios de un penitente, de una persona que ha sido arrepentida, que ha sido regenerada, y su lenguaje expresa pena, humillación y aborrecimiento por el pecado. Estas son las marcas infalibles de un corazón que ha sido restaurado por el Espíritu de Dios. La iglesia primitiva usaba este salmo para guiar utilizaba este salmo en las liturgias y era utilizado al final para que el pueblo de Dios recitara estos salmos para que lo guiara en la confesión de sus pecados. El objetivo de la iglesia para este momento era que el pueblo de Dios pudiera usar su misma palabra inspirada por Dios como guía para confesar sus pecados. Casualmente, los católicos romanistas usan justamente este compendio de salmos, los salmos penitenciales, justamente en este tiempo de la Cuaresma. Hace días se celebró miércoles de ceniza, que es cuando empieza la Cuaresma, corren 40 días, y en esos 40 días la intención de la Iglesia Católica Romana es que puedan meditar en estos 7 salmos. Y ahora sí, vayamos directamente al capítulo 6. Fíjense que dice: al músico principal en Neginot sobre Seminit, salmo de David. Al músico principal porque su destinatario es el director de música del santuario. Neginot, que se refiere a los instrumentos que se iban a utilizar para cantar este salmo, que es los instrumentos de cuerda. Recuerdan el Salmo 4 que también David mandaba a tocar ese salmo con instrumentos de cuerda. Y Seminit o Sheminit es un término, un tecnicismo musical que significa sobre la octava, que significaba cantar una octava más baja o más alta según la canción. Esto es lo que significa la primera parte que vemos de la Biblia, de este salmo. En la Biblia hebrea, el verso 1 es salmo de David. Ellos toman en la Biblia hebrea esta expresión, esta parte como un verso. Sería el primer verso para ellos. Así que vayamos al punto 1, un clamor de misericordia en medio del quebrantamiento. Dice, leo para ustedes Salmo 6 del 1 al 3. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Una de las doctrinas fundamentales en la cual creemos como iglesia local es que las escrituras fueron de inspiración verbal y plena. Para los que están en premembresía se recuerdan de estos términos, ¿verdad? Pero esto quiere decir, para las personas que no saben, esto quiere decir que creemos que cada palabra, su orden, las ideas y todas las partes de la Biblia fueron inspiradas por Dios en inspiración divina. Partiendo de esta premisa, en este salmo, David clama a Dios abriendo con el nombre de Jehová. Si ven el salmo, el verso 1 empieza con la palabra Jehová. Y no por nada David empieza su oración con este nombre. Vemos a David dirigiéndose a Dios como Jehová, un nombre que tiene un significado profundo y especial para él. Jehová es el nombre del pacto de Dios.
Este fue el nombre con el que se dio a conocer a su pueblo. Esto es un nombre que les recuerda la relación íntima y comprometida que tenemos con Él, su pueblo, con Dios. Este nombre no solo representaba la autoridad y la soberanía de Dios, sino también su fidelidad y su amor eterno hacia su pueblo. Cuando David invoca el nombre de Jehová, está pidiendo mucho más que misericordia. Está apelando a la promesa de Dios de que siempre su pueblo estará protegido. David va a orar pidiendo, rogando por misericordia, pero lo hace teniendo en cuenta el pacto. Cuando David clama a Jehová, recuerda su promesa de que Dios nunca lo abandonaría porque es un Dios de pacto. David conoce muy bien el pacto de Dios, conoce sus elementos y sabe muy bien que el pacto trae sus estipulaciones y que la desobediencia trae consigo consecuencias. Por eso el salmista dice en la parte B del verso 1, no me reprendas en tu enojo ni me castigues con tu ira. Y esto nos viene a recordar Jeremías 10:24, por favor, búsquela rápidamente en sus Biblias. Jeremías 10:24. Dice así: castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Esto, hermano, significa literalmente, corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno conmigo. Esta expresión del Salmo, castígame, Jehová, no me reprendas en tu enojo ni me castigue con tu ira, es literal, corrígeme, Señor, pero por favor, sé tierno conmigo. Esto es lo que significa esta parte del Salmo. David no está negando su culpabilidad de su pecado, ni está intentando evadir la corrección divina. Él está reconociendo sus pecados y las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, su súplica se centra en la misericordia de Dios. David entiende que aunque Dios tiene todo el derecho de corregir su pecado con toda la ira, también es un Dios de gracia que mitiga el dolor con su dulzura. Este entendimiento lleva a David a pedir que Dios lo corrija con misericordia. Corrígeme, Señor, sí, pero sé tierno conmigo. Una corrección que es justa y equilibrada, en lugar de con ira que podría resultar en destrucción total. El temor de David a la ira de Dios proviene de una comprensión profunda de la santidad y justicia de Dios. Cuando Dios se muestra vengador de la maldad, es natural sentir terror, pues su ira contra el pecado es justa y merecida. David también apela al carácter compasivo de Dios, sabiendo que su corrección no es un simple castigo por castigarnos, sino que es una disciplina restauradora y formativa. Esta súplica de David nos enseña a recurrir a la misericordia divina en tiempos de adversidad, reconociendo que nuestra prosperidad espiritual depende de estar en favor con Él. Usted quiere paz, usted quiere felicidad, busque el favor de Dios a través de Cristo. Jehová, Jehová, Jehová. 8 veces nombra este nombre sagrado David en este salmo. Es un recordatorio constante de que Dios está comprometido con su pueblo, incluso en momentos difíciles. Por tanto, cuando Dios nos disciplina, Dios disciplina lo suyo, no lo hace con ira, sino con amor. Así como un padre corrige a su hijo con amor para que crezca y madure. Este verso, no me reprendas en tu enojo ni me castiga con tu ira, nos lleva a pensar inmediatamente en la oración de Cristo en Getsemaní. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, vean cómo David pide misericordia y que no sea tratado con juicio. Lo mismo hace Cristo en Getsemaní, pidiendo que no sea tratado con aquella ira. Sin embargo, aquí podemos ver la bondad de Dios, cómo se inclina a los creyentes. Así como David era culpable de sus pecados, pidió misericordia en medio de la disciplina divina.
Cristo hizo lo mismo. El Hijo de Dios sin pecado también pidió misericordia. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo no tuvo ningún tipo de misericordia. A él se le fue negada. Y tomó sobre sí mismo el peso de la ira divina que no le correspondía, solo para que usted y yo hoy pudiéramos recibir la misericordia que no merecemos. Cristo enfrentó el peso de la ira divina que nuestros pecados habían acumulado. Esa copa representaba el juicio que nosotros merecíamos. Hermanos, hay una balanza, amigos, hay una balanza celestial. Y allí se va acumulando todos nuestros pecados. Cada gramo de pecado se apila allí, inclinando el peso hacia el juicio. Sin embargo, por su infinita misericordia, Dios no permitió que cargáramos con ese peso. Jesús, el Cordero perfecto, se ofreció voluntariamente a beber de esa copa amarga, pagando el precio por completo con su sangre preciosa. Cada pecado, desde el más pequeño hasta el más grande, fue colocado sobre él sin misericordia. El sacrificio de Cristo fue sin ningún tipo de misericordia. Todo esto, amigos, para que usted y yo tengamos una reconciliación plena con Dios. Y amigos, por favor, niños, jóvenes que me escuchan, lo que estoy diciendo no es poca cosa. Así que por favor les ruego, escuchen mis palabras. Si todavía ustedes no se han visto como pecador, no han visto la santidad de Dios, no han visto el sacrificio de Cristo, déjeme decirle que usted no será beneficiado del pacto a la cual David hace referencia acá cuando lo llama Jehová. Esta misericordia es para aquellos que han ido a los pies de Cristo y lo han abrazado como Salvador. Dios los salva de Él mismo. Él debe juzgar justamente la maldad. Y si usted va a Cristo, usted conseguirá salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Toda la ira y el peso de Dios será sobre usted. Toda la ira de Dios será sobre usted. ¿Quiere saber un poco qué dice la Escritura de cómo describe el infierno? Que es el sitio donde se llevarán todas las personas que rechazaron a Dios a través de Cristo. Pues permítame darles algunas referencias bíblicas de cómo es el infierno. Se dice del infierno que será de fuego eterno, un lugar de tormento, un lago de fuego, un lugar donde el fuego nunca se apaga, un lugar de tinieblas, un horno de fuego donde es el lloro y crujir de dientes. Toda la ira de Dios está destinada para el infierno. Amigo, por favor, escúchenme. Quítense la idea de la caricatura que ha hecho el mundo de cómo es el infierno. El mundo tiene una caricatura perfecta del infierno. Se burlan, hacen chiste de estas cosas. Lo colocan como que si es una discoteca, como que si es muy divertido y el cielo, por supuesto, aburrido. Por eso muchas personas, porque no tienen el conocimiento, terminan diciendo, no vale, es que yo prefiero el infierno. Si esta persona tuviesen 1 gramo de conciencia de lo que están diciendo, es suficiente como para caer postrados llorando, pidiendo perdón por las cosas, las barbaridades que están diciendo. Quítese, amigo que nos visita, esa caricatura del infierno. El infierno es real. El Salmo 63:3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. David hace referencia a la misericordia colocándola en contraste con la vida y llega a la conclusión, sí, la vida es importante, pero más importante es la misericordia de Dios. David entendía la ira de Dios, por eso él empieza el verso 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo?
Esto es literal. Ten piedad de mí, oh Jehová, porque estoy muy débil. Está pidiendo mucho más que alivio físico. Como les dije, David no está negando su culpabilidad ni está intentando evadir la corrección divina. David sabía que se merecía eso y mucho más de lo que estaba soportando. Pero nuevamente el énfasis era en la misericordia de Dios. David se llama a sí mismo enfermo, pero no porque estaba enfermo físicamente, sino porque estaba abatido y destrozado por sus circunstancias. Cuando si haces una lectura rápida de este salmo, dirás, el salmista está enfermo. David estaba expresando todas sus circunstancias a través de esta figura, pero no era porque estaba enfermo en sí. Sin embargo, la aflicción ha afectado su salud física y emocional. Este reconocimiento de debilidad sin duda es una puerta abierta para que la misericordia de Dios venga a él. La aflicción de David es tan intensa que afecta todo su cuerpo y toda su alma. Dice, sus huesos tiemblan de miedo, mostrando la gravedad del sufrimiento. Cuando dice, mis huesos se estremecen, no lo decía porque estaba enfermo, era por el terror que sentía de pensar de no obtener la misericordia de Dios. Como les había dicho, esta desesperación no viene de los dolores. David no estaba desesperado por los dolores que tenía. David estaba desesperado por la profunda comprensión de la santidad y justicia de Dios. Él sabía que la justicia de Dios, él merecía eso y mucho más. Él sin duda merecía el infierno al igual que nosotros. De allí venía su miedo, su terror, su pánico. Cuando Dios se muestra vengador de la maldad, como les dije, es natural sentir terror. Su ira contra el pecado es justa y merecida. Si no, miren la cruz. ¿Quieren saber qué tan profundo es la ira de Dios? ¿Quieren saberlo? Vean la cruz. ¿Quieren saber qué tan profundo es su pecado? Nuevamente, vean la cruz. George Whitefield, un predicador del siglo XVIII, muy querido por los reformados, formaba parte de un club en su universidad que se llamaba el Club de los Santos. En este club, nada más y nada menos, estaba Charles Wesley, John Wesley y George Whitefield. Imagínense. Y una vez, John Wesley le entrega a George Whitefield un libro que se llama El alma de Dios, la vida de Dios en el alma del hombre, que es de Henry Scougal. Y él leyendo este libro sintió tanto pesar que cuenta la historia de que salió de la habitación de la universidad y se tiró en la nieve y pasó horas pidiendo perdón y decía, Señor, hasta que no sienta tu perdón no me voy de aquí. Al punto que John y Charles le decían, párate, porque tenían miedo de que muriera de una hipotermia. Y Whitefield decía, no, Dios me tiene que perdonar, Dios me tiene que perdonar. ¿Han sentido ustedes ese peso? ¿Han llorado hasta las lágrimas, hasta consumirse, pidiéndole perdón al Señor? Los que están en premembresía, es bueno que están aprendiendo doctrina. Es bueno que nos conozcan doctrinalmente. Pero créanme que todos nosotros, los que ya somos miembros, lo que queremos escuchar es su convicción de pecado, de cómo el Señor les ha afectado, cómo el Señor les ha ganado su corazón, de cómo eran antes y cómo son ahora por medio de Cristo. En las entrevistas no vamos a preguntar doctrinas difíciles, vamos a preguntar de su vida, su conversión, cómo fue, cuéntenos. ¿Lloraron como lloró David? David sufría no solo físicamente, sino adentro en su alma. Dice el verso 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Este clamor de David, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo?, revela la profundidad de su angustia. La fuerza de este pasaje da la idea de un mendigo lleno de llagas, desnudo, pidiendo compasión para que lo salve. Esa es la idea que David transmite en este salmo. Por favor, imprímale toda esta fuerza al salmo.
David cierra este verso de forma abrupta y lo hace con una pregunta. ¿Hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y esta pregunta tiene tres direcciones. Uno es entender el tiempo designado por Dios. Otro es ver nuestros corazones impacientes ante la adversidad. Y otro tiene que ver con la paciencia de Dios y su justicia. ¿Hasta cuándo? Preguntará usted. Dios tiene un tiempo específico para las pruebas y las liberaciones. Ni un minuto más, ni un minuto menos. ¿Hasta cuándo? Solo el Señor sabe hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Muchas veces esta pregunta revela lo que hay en nuestros corazones. Muchos de nosotros, cuando estamos en procesos difíciles, hacemos de todo para salirnos y zafarnos de la reprensión divina, de la disciplina divina. No queremos, nos sentimos incómodos, mostrando lo que hay verdaderamente en nuestros corazones. Por otro lado, ¿hasta cuándo? Tiene una visión también hacia el futuro, una visión escatológica. El verso también quiere expresar la segunda venida del Salvador para acabar con la maldad de la tierra. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo vas a venir, Padre? Dios sabe. Todo este sufrimiento corporal y espiritual y el clamor hasta cuándo de David nos lleva a ver a Cristo y su sufrimiento integral en la cruz, donde no solamente experimentó un dolor físico intenso, sino que también hubo un abandono espiritual al punto de clamar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense que el Señor tenía un plan con Cristo y Cristo tuvo que también soportarlo. Había toda una disciplina que había que imponerse en Jesucristo y Él también tenía que soportarla. Y Él también llega a decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? Falta más. Todo esto hasta que llegue el momento que digas, consumado es. Pero falta. Hermanos, ¿en qué áreas de tu vida necesitas clamar a Dios por misericordia y confiar en su compasión y perdón? ¿Cómo puedes aprender a aceptar la disciplina de Dios con un corazón humilde, sabiendo que su corrección es para tu bien y crecimiento espiritual? ¿De qué manera puedes profundizar tu relación con Dios, reconociendo su pacto y su fidelidad hacia ti? Amigo que nos visitas, ¿reconoces tu necesidad de la misericordia y el perdón de Dios en tu vida? ¿Están dispuestos ustedes a admitir sus faltas y buscar el perdón de Dios? Amada iglesia, luchemos con nuestra carne, luchemos contra los planes del enemigo y seamos diligentes para que cada culto de oración podamos venir y compartir nuestras luchas, recibir consuelo y encontrar aliento en el pacto de amor y fidelidad de Dios que ha hecho Dios con su pueblo. Avancemos al punto 2. Leo para ustedes Salmo 6 del verso 4 al 5. Dice así: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Vuélvete, oh Jehová, quiere decir regresa, Señor. En los versos anteriores, el salmista lamenta la ausencia de Dios y ahora solicita fervientemente las señales de que Dios está con él. David sentía que Dios le había dado la espalda y lo había abandonado, así que le pidió, vuelve, Señor. Y de aquí David grita. No hay nada más difícil para un creyente el sentimiento de haber sido abandonado por el mismísimo Dios. No es que Dios lo ha abandonado, es que el sentimiento que queda profundo en el corazón del creyente. Si no, pregúntenle a las personas que han pasado por procesos de excomulgación de la iglesia y han sido retornados nuevamente a los miembros. Es un vacío y un terror terrible. Es un sentimiento de que estás a merced de Satanás, y que ese es de los sentimientos más desesperantes que puede sentir una persona que está siendo disciplinada.
Por eso David grita y dice, vuélvete, Señor, regresa, Señor. El salmista se siente tan miserable en cuerpo y en el alma que cree que está cerca de la muerte. Todo judío sabía que el Señor era misericordioso y clemente. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia, dice Éxodo 34. Así que David le pidió a Dios que se manifestara esa misericordia y le perdonara la vida, pero vuelve a apelar, sálvame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia. Libra mi alma. Libra mi alma es un término que dice, sálvame. Sin duda es un acto de mera misericordia. David sabía que no tenía el derecho de reclamar, no podía pedirlo por derecho ni por justicia, pero él lo hacía porque él sabía que Dios era misericordioso. Querida iglesia, dos énfasis tiene el autor acá. Uno es la misericordia de Dios. Y la otra es que quería vida para alabarlo. Por eso su palabra es, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? David aquí no quiere morir porque le tiene miedo a la muerte. Él tampoco lo está amenazando como que si no hubiese nadie más que lo hubiese alabar. Él no está diciendo eso. Él lo que tiene en mente es el fundamento de que quiere alabarle. La palabra Seol significa acá el reino de los muertos. En los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, la gente no tenía clara muy bien la revelación de la vida después de la muerte. Había cierto vestigio de lo que el Señor tenía reservado para los creyentes, pero no tenían todo el contexto. Ese contexto viene después con Cristo, que empieza a dar luces de qué pasaba con el cuerpo, con el hombre después de la muerte. Esta misma expresión la hace el rey Ezequías. El domingo pasado nos paseamos justamente por este texto. Ezequías decía, los que han muerto ya no pueden alabarte ni confiar en tu fidelidad. En cambio, los que aún viven pueden alabarte como yo te alabo. Un cuerpo en la tumba no puede alabar o servir a Dios. Y David no está seguro si su espíritu después de la muerte puede seguir alabando a Dios. Una visión general del salmista, y lo vamos a ver por todos los salmos, era que la muerte era un cese de servicio activo a Dios. Ellos veían la muerte como que, ok, me morí, dejé de servirle a Dios. Ellos veían la muerte de esa manera. Era como, en términos muy sencillos, es como decir, Señor, hay mucho por hacer. Todavía no te he alabado lo suficiente. O sea, ¿quién te va a alabar si no yo? Eso es lo que estaba queriendo decir David. Miren a Pablo ahora mucho más informado del pacto y del estado del hombre después de la muerte, con un contexto mucho más claro. Dice Filipenses 1:21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí beneficioso de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesaria por causa de vosotros. Pablo tiene el mismo deseo que David, pero la información de la muerte es completamente distinta. Por eso que él dice, para mí la muerte es ganancia. Porque Pablo sabía que gozaría de la presencia de Cristo. Pablo quería seguir vivo porque su evangelio era digno y su única razón de estar con vida era dar frutos llevando almas a los pies de Cristo y para edificación de los creyentes en la iglesia. Por eso Pablo quería estar vivo, porque quería servir a Cristo y a su iglesia. Y tú hermano, tú amigo, ¿para qué quieres vivir? ¿Para alabar y servirle a Dios o por los placeres que da la vida? Justamente escuchaba una prédica de Miguel Núñez y varios de sus hermanos de su congregación le decían lo siguiente: pastor, yo no me quiero morir ahorita porque es que yo quiero ir a Europa. Otros decían, no, pastor, es que yo no me quiero morir ahorita porque es que yo quiero disfrutar de mis hijos y de mis nietos. Vean cómo está distorsionado la gloria de Dios, estar con Dios.
cómo está distorsionado en el pueblo incluso de Dios. En el mismo pueblo de Miguel Núñez que tanto amamos. Ponen Europa aquí y Cristo en el piso. Estamos aprovechando nuestra vida para alabar y servir a Dios de manera plena, reconociendo su misericordia y entendiendo que nuestra oportunidad de alabarles ahora mismo. Hermano, ¿estás viviendo tu vida con el propósito de alabar y servir a Dios en todo lo que haces? ¿Todas tus áreas están rendidas a Cristo? Querida iglesia, ¿cómo puedes reconocer y agradecer más profundamente la misericordia de Dios en tu vida diariamente? Sabiendo que Él te ha librado de la muerte para que puedas alabarle. ¿De qué manera puedes dedicar más tiempo y recursos a servir a Dios y a la iglesia siguiendo el ejemplo de David y Pablo? ¿De qué manera? Avancemos al punto 3. La angustia por la misericordia. El Salmo, el verso 6 y 7 dice de la siguiente manera: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Mientras que los salmos anteriores el Señor le dio sueño y paz a David, aquí encontramos a un rey sin sueño debido al temor y al dolor. Estaba cansado, estaba gimiendo, sacudidos, giros, y pasaba mucho tiempo llorando, al punto que decía: empapo mi almohada. El sueño había sido reemplazado esta vez por el sufrimiento. El sueño es muy importante para sanar, pero aquí vemos cómo la vida de David se va deteriorando. El gran rey que mataba bestias, gigantes, ejércitos enteros, ahora está frente a Dios y a causa de su pecado queda reducido a menos que nada. Muchos eruditos llegaron a pensar que cuando David dice que sus ojos están gastados de sufrir, se refiere a que David lloraba tanto que tenía sus ojos hinchados y no podía ver. A eso se referían. Muchos teólogos refieren a esta parte, a cómo se sentía David con sus ojos. Por otro lado, otros eruditos dicen que sus ojos ciertamente habían estado gastados, pero de la aflicción que tenía. Llegan los angustiadores en el verso 7. Aquí sin duda se refiere a los enemigos físicos, aquellos que perseguían a David y que buscaban hacerle daño durante su vida. David enfrentó numerosos adversarios, incluyendo al rey Saúl, los filisteos y hasta su propio hijo. Bueno, en nuestro caso es importante aclarar de nuevo que los angustiadores o enemigos son los que dice Pablo y no tomarlo de manera literal. Pablo dice que son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, a los enemigos y angustiadores, a la cual se hace referencia acá en este salmo. Y no, amigo y hermano, no estamos hablando ni de tu vecino, ni de tu compañero de trabajo, ni tu compañero de estudios, ni de tu suegra. Estamos hablando literal de gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estos dos versos no solo retratan el sufrimiento de David, sino también las del mismo Cristo. Al igual que David, Jesús experimentó sufrimiento emocional y físico en el jardín de Getsemaní. Jesús oró con gran angustia, al punto que su sudor era como gotas de sangre. Esta intensidad de sufrimiento refleja el llanto y gemido de David. Jesús fue rechazado y perseguido por sus angustiadores. Los líderes religiosos y el pueblo lo rechazaron para ser crucificado, y sus enemigos lo llevaron al punto de crucifixión. Iglesia, ¿cómo enfrentamos nuestras propias angustias y sufrimientos? ¿Buscamos la misericordia de Dios en todos estos momentos? ¿Cómo enfrentamos nuestras propias angustias, querida iglesia? Querido hermano,
¿Cómo puedes encontrar consuelo en saber que Jesús entiende profundamente tu sufrimiento emocional y físico? Porque Él también lo pasó. ¿Cómo te afecta a ti eso? ¿De qué manera eso te fortalece? O más bien lo que hace es que no hace nada en tu quehacer cristiano. Jesús fue rechazado y perseguido por muchos angustiadores. ¿Puedes tú mantener tu fe y esperanza en medio de la persecución y el rechazo, sabiendo que también Cristo sufrió estas pruebas y salió victorioso? Avancemos al último punto. Versos 6 al 10. Apartados de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Después de que David descargó todas sus penas y problemas en Dios, comienza a asumir una nueva actitud. Es importante recordar que cómo llegó a este punto de seguridad después de estar desanimado, después de pasar noches intensas llorando sin parar. Pero ahora parece que todo ha acabado. Ahora, cuanto más se sentía angustiado y cansado por largo tiempo y espera la liberación, ahora con mucho más entusiasmo se prepara para cantar victoria. La llamada de David a separarse de los inicuos resuena como la enseñanza de Jesús en su ministerio, cuando llamó a las personas a apartarse del pecado y a seguirle. En Mateo 7:23 dice: y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. David, como sombra profética de Jesús, tiene la misma respuesta ante sus angustiadores. Vemos cómo habrá una separación de los santos con aquellos que hicieron maldad. Esta declaración no solo refleja la certeza de David, que ha intervenido a su favor en toda su situación, sino también un llamado de separación del pecado que resuena en las enseñanzas de Jesús. La promesa de justicia y separación de los inicuos que David proclama se cumple plenamente en Cristo, quien en el día del juicio separará a los que han seguido sus caminos de aquellos que han practicado la maldad. También se debe notar que David repite 3 veces que escucharon sus oraciones. Ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Por lo que testifica que solo a Dios y solo a Dios se le atribuye la liberación de todos su situación. Confirma con esto que la confianza en Dios sabía que todo lo que estaba dirigido a Dios no era en vano. Su oración había sido respondida. Noten la poesía del verso 8. Ha oído la voz de mi lloro. Ha oído la voz de mi lloro. ¿Es que acaso las lágrimas hablan? Pues, hermanos, déjenme decirles que sí. Las lágrimas hablan. Solo que escucha las lágrimas de aquellos corazones que están verdaderamente arrepentidos. No de aquel lloro, no de aquellas lágrimas que son por remordimiento o porque simplemente es consecuencia de su propio pecado y está avergonzado de que lo consiguieron pecando. Las lágrimas que el Señor recibe como oración son aquellas lágrimas que provienen de corazones que están genuinamente arrepentidas. David profetiza que sus enemigos serán avergonzados y se turbarán repentinamente. La justicia divina se acerca silenciosamente pero con fuerza, trayendo vergüenza y confusión a los enemigos de David. Dice el verso 10, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. David sabía que Dios había respondido su oración. No se sabe qué ocurrió con sus enemigos, pero este verso no solo apunta a la situación que estaba viviendo David, sino que también tiene una aplicación en la cruz y una aplicación en su segunda venida.
En Cristo encontramos la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La profecía de David sobre la vergüenza de sus enemigos se cumplen en la obra redentora de Jesús, quien venció al pecado, a la muerte y a Satanás. Los enemigos espirituales son derrotados y avergonzados por el triunfo de Cristo en la cruz. Pero este también podemos ver lo que es una promesa para el futuro, cuando Cristo venga y reine por segunda vez. Dice 1 Tesalonicenses 5:2: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón por la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cristo ha vencido, iglesia y amigos, tanto en la cruz como en su segunda venida. Y Él ha llamado a vivir en santidad y esperanza mientras guardamos su regreso. Dios respondió a la oración de David. David oró por misericordia. Dios le respondió. ¿Y sabe cómo le respondió, hermanos? Enviándonos a Cristo, haciendo valer su pacto con David a través de Jesús. La misericordia de Dios fue manifiesta plenamente, ofreciendo redención, alivio y esperanza a todos los que creen en Cristo. Qué hermoso es ver cómo David ora y fue respondido en Cristo. La mayor de las misericordias. La certeza de que Dios ha escuchado y respondido nuestras oraciones se ven realizadas en la obra de Cristo, quien intercede por nosotros y nos asegura la victoria sobre nuestros enemigos espirituales. La victoria está segura en Cristo Jesús. Hermano, confía en que Dios escucha tus oraciones y llanto de sinceridad. Al igual que David, puedes sentirte seguro que Dios presta mucha atención a tus súplicas. Pero te ruego, mantén una vida de oración constante y sincera. Reconoce que tus oraciones son escuchadas por Dios y que Él las responde a su debido tiempo, de acuerdo a su plan. Vean la experiencia de David para que ustedes se puedan inspirar en esta vida, en lo que ha pasado, a ser persistente y confiar en Dios de que Él responderá sus oraciones a tiempo. Recuerda de que en Cristo tienes victoria sobre los enemigos espirituales y las dificultades. Puedes enfrentar los desafíos con certeza de que Dios traerá justicia y derrotará cualquier oposición que enfrentes. Amigo, niños, jóvenes, a ustedes les tengo 3 cosas que decirles. La primera: hoy se te ha sido predicada la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Se te ha sido predicada. 2, la misericordia de Dios son para aquellos que han ido a Cristo y lo han abrazado como Salvador. Y 3, la misericordia de Dios ahora mismo puede ser tuya. Amigo, tú sabes que no tienes paz. Tú sabes que andas como un ladrón, siempre escondiéndote, que vives oprimido, que tratas de satisfacerte con cosas materiales, gastando en placeres, pero sabiendo que al final sigues vacío y con el mismo sentimiento de conflicto interno. Pero tú no sabes con quién es ese conflicto. El diablo te hace creer y hace creer al mundo que Dios los escucha, y esto no es así. Dios solamente escucha a través de Cristo. Es la única manera.
El diablo le hace creer esto a la gente que escucha y que escucha que los escucha, pero no es así. Dios no se complace en la oración del impío. El diablo hace creer a las personas que crean que a pesar de vivir en pecado y desobediencia, Dios sigue escuchando sus oraciones y bendiciendo sus vidas. No. Si usted está escuchando esto y siente algo aquí, esto es con usted. Dios no lo escucha. La misericordia no es con usted. Usted va vía al infierno. Vaya a Cristo. Esta falsa seguridad que usted siente les impide ver con urgencia la forma de arrepentirse y buscar la santidad. No crean esta falsa mentira del diablo. Pero hay una esperanza. No todo es malo, hay una esperanza y esa esperanza está en Cristo. Hoy la misericordia de Dios está al alcance de tu mano. Si reconoces tu necesidad de Él y te entregas a Jesús como tu Salvador, puedes encontrar la paz y la redención que tanto anhelas. No posponga más esta decisión. Acércate a Dios con un corazón arrepentido. Experimenta la transformación y el consuelo que solo Dios puede ofrecer. La misericordia de Dios puede ser tuya hoy mismo. Cristo es la misericordia de la cual hablaba David en el Salmo. Ven a Cristo. Ven a Cristo. Y deja que Él sea tu misericordia. Oremos. Padre, quiero darte las gracias. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Te ruego que tanto tu pueblo como las personas que nos visitan hoy puedan meditar en estas palabras esta semana. Que puedan discutirlo con sus hijos mientras almuerzan, mientras comen. Que puedan ir a ti, Señor, y orar, independientemente de la situación, y que puedan confiar en ti, sabiendo que tú eres un Dios de pacto y has respondido ese pacto dándonos a Jesucristo. Padre, que todos hoy nos vayamos entendiendo que tu Hijo, aquel sin pecado, es tu mayor misericordia. Y que nos escuchas a través de Él. Cambia, Señor, los corazones que aún son de piedra, hazlos de carne. Tráelos a la vida, hazlos nacer de nuevo, Señor, te lo ruego. Que tu palabra hoy traiga a pecadores a salvación y que pueda ser de edificación para todo tu pueblo. Señor, que podamos tener el corazón de David para orar, para poder apelar al Dios del pacto, que podamos ir entendiendo tu santidad, tu justicia, que podamos estar agradecidos, que no formamos parte de aquel grupo que va a ser echado al fuego. Ayúdanos, Señor, a avanzar, por favor, te lo ruego. Edifica tu iglesia. Prospera tu palabra. Todas estas cosas te la pido y oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.